mental y espiritual. Y la verdad es que es un honor para mí y una oportunidad reanudar estas sesiones de paliativos con un tema que me apasiona. Se nota, ¿no? Bueno, espero que no os dé mucho la vara y siento si para algunos se repiten cosas, pero sobre todo pues eso va para los que nunca han escuchado algo de esto. ¿Y podéis compartir? Y bueno, voy a empezar por el final, ¿no? ¿Compasión en salud es necesaria? Pues yo os diría que sí. Y en cuidados paliativos, ¿y cómo es eso, no? Sí, la compasión está en el corazón de los cuidados paliativos. Y bueno, ya veremos por qué también creo que es necesaria. Y soy consciente de la transgresión del tema y lo raro que resulta el término, porque los sinónimos de compasión que he encontrado en castellano, la verdad es que no son muy acertados, como tampoco es la traducción, ¿no? Que no suena muy bien y quizás tiene algunas connotaciones religiosas que pueden repeler. Pero lo cierto es que la compasión, que es un valor humano desde milenios, se cita como el primer principio de la ética médica en todas las profesiones de la salud y también como un aspecto clave en la calidad de la atención paliativa. Pero publicaciones recientes indican que el sistema sanitario sufre una crisis compasiva. Fijaos que se hizo una encuesta a médicos y a profesionales y a pacientes. El 87% de estos y el 76% de los médicos opinaban que la compasión era importante para el éxito de la atención sanitaria, incluso por encima de las habilidades médicas y de los conocimientos científicos. Pero el 50% de los dos colectivos creía que efectivamente que faltaba esta compasión. Así es que esta percepción del declive de la compasión pues es porque afecta a pacientes, profesionales y familiares, pues la sitúa en un foco de investigación y también porque sabéis que desde hace años ya se habla de humanizar la medicina, ¿no? De ver al paciente en todas sus facetas, que es realmente lo que hace la atención paliativa. Y fijaos que, bueno, la compasión puede definirse como una sensibilidad al sufrimiento propio y de los demás, ¿no? Y el compromiso de prevenirlo y de aliviarlo. Pero sí quería aclarar, porque quizás compasión y sufrimiento suenan como términos o como palabras demasiado pomposas, ¿no? Sufrimientos hay muchos, físicos, emocionales, espirituales, sociales, económicos. Se puede definir como problemas, dificultades, malestar, baches, miedos. Y lo mismo la compasión, también tiene otros muchos sinónimos, como pueden ser el cuidado, la comprensión, aceptación, escucha, acompañamiento, calidez, amor. Todo esto suena bastante de paliativos, ¿verdad? Pues bueno, ahora en este momento, siguiente por favor, os voy a invitar, siguiente diapo. ¿Se me escucha? Vale. En este momento os voy a invitar a abrir los micros, será por unos instantes solamente para no tener que invertir mucho tiempo y me gustaría que con una palabra defináis vuestro estado en este instante. Yo os puedo decir que me siento compasionada por vuestra escucha y también os voy a recordar que cuando digáis una palabra apaguéis el micro enseguida, por favor. Venga, adelante. Emocionada. Nervioso. Adelante. Feliz. Receptiva. Entusiasmada. Entusiasmada, receptiva. Agradecida. Acompañada. Atenta. Qué bueno. Animadas. Bien. Ilusionada. Súper. Ilusionada. Expectante. Muy bien.
pues si alguien quiere más, si alguien da más, si no, cerramos y si os parece, vamos a, bueno, encantada de escuchar estas cosas. Y vamos a empezar con una pequeña meditación para conectar, ¿vale? Es la respiración afectuosa, es la columna vertebral de la práctica de autocompasión, y esta meditación enseña a estar más centrados y tranquilos y a sentirte nutrido a través de la respiración, que siempre está con nosotros, nos acompaña y que podemos acudir a ella para cuidarnos en cualquier momento. Recuerda que si tu mente divaga de un lado a otro, es algo habitual, funciona en la red neuronal por defecto y quizás puedas mostrarte compasivo por esta tendencia tan humana, ¿vale? Entonces, unos minutos, vamos a empezar. Te invito a adoptar una postura cómoda, con la espalda erguida, pies anclados en el suelo, coronilla mirando al cielo, y cierra los ojos o baja la mirada. Empieza haciendo 3 respiraciones profundas y estabilizadoras. Inhalando profundo, profundo por la nariz, llenando los pulmones hasta el abdomen. Y exhalando lento, lento por la boca, liberando todas las tensiones que puedas traer a este momento. Inhala profundo. Exhala lento. Inhala. Y ahora te invito a soltar el control sobre tu respiración y permite que tu cuerpo elija el ritmo que realmente necesitas ahora. Y si lo deseas, puedes llevar una o ambas manos hacia tu corazón o a otro lugar de tu cuerpo que te resulte reconfortante, como un recordatorio de que tu intención no solamente está en cobrar conciencia de la respiración, sino también de ti mismo. Siente desde las palmas de tus manos cómo es tu respiración ahora. Y puedes dejarlas ahí o permite que descansen donde tú quieras. Y que tu atención comience a notar tu respiración en todo el cuerpo. Sintiendo que tu cuerpo inspira y expira. Notando cómo es nutrido en cada inspiración y cómo se suaviza en cada expiración. Inspira y expira. No tienes nada que hacer, solo abandonarte un poco más a este vaivén que va creando tu inspiración y tu expiración. Quizás notando cómo tu cuerpo se balancea, siguiendo el ritmo que marca tu respiración. Y si tu mente se distrae en los silencios, simplemente date cuenta y vuelve a poner tu atención sobre la respiración, sin juicios, con amabilidad. Deja que tu respiración afectuosa sea el ancla al presente, a estar contigo en este momento.
simplemente respirando, hasta que solo haya respiración. Y ahora suavemente libera tu atención de la respiración, reposando tranquilamente en tu experiencia y dándote permiso para sentir lo que estés sintiendo en este momento. Y cuando estés preparado, abre lentamente los ojos y recuerda que la respiración siempre te acompaña, siempre está contigo y siempre te está cuidando. Y sobre todo, me gustaría recordaros que esto es posible hacerlo en cualquier momento, sobre todo en situaciones de estrés o sufrimiento, que son bastantes a las que nos enfrentamos, y este ancla de la respiración que nos conecta con el momento presente es una medida de autocuidado. Vale. Seguimos. Esta es mi agenda compasiva. Adelante. Y bueno, la verdad es que os quería contar esto porque es mi pasión, ¿no? La compasión es esta pequeña modificación que cambió todo y que ha hecho que mi vida pues, profesional y personal haya mejorado notablemente. Dicen que el poder de la compasión radica en que cuida al que la cultiva, también beneficia al que la recibe e inspira a todo aquel que la observa. Bueno, y para mí es importante porque yo he sufrido, me he desgastado, me he quemado y durante muchos años en mi trabajo como oncóloga y luego me di cuenta de la importancia del autocuidado y encontré una solución en la compasión. Y esto es lo que yo quiero compartir hoy con vosotros. Y fijaos que se hicieron estudios, encuestas también con pacientes con atención paliativa y ellos decían que, bueno, que realmente pensaban que la compasión era una respuesta importante, virtuosa hacia su sufrimiento y sabían que era algo que tenía de forma inherente los profesionales sanitarios, pero que también era necesario entrenarla. Y los pacientes distinguen verdaderamente entre lo que es la simpatía, que ellos identificaban como lástima, la empatía y la compasión. Y obviamente eligen estas dos últimas, ¿no? para su cuidado. Adelante. Y bueno, pues espero que la meditación de la respiración afectuosa os haya sido útil para conectar con el presente, pero siento deciros que la realidad es otra. ¿Podéis cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, la realidad es otra porque los profesionales... no veo la siguiente diapositiva. No, la anterior. Los profesionales están agotados. Y fijaos que bueno, hicieron encuestas también a los médicos. Pongo esta reseña de americanos, ¿no? Pero el 50% de los médicos a menudo experimenta sentimientos de burnout. No recomendaríamos hacer estos estudios a nuestros hijos, esta carrera. Y también evaluaban su estado de ánimo como bajo o muy bajo. Realmente hay muy pocos que tengan tiempo para atender adecuadamente a sus pacientes y sus sentimientos de futuro de la profesión lo ven bastante negativo. Esta misma encuesta también la hicieron a enfermeras
y el 50% observaban de la misma forma esa impotencia de no poder hacer las cosas como a ellos les gustaría. Pero aún hay más, ¿no? En el sentido de que incluso esto afecta a los estudiantes de medicina y a los residentes. Y se hizo un metaanálisis que determinó el declive significativo de la empatía durante la formación médica, especialmente en la fase de residencia. Y fijaos que nuestros futuros médicos llegan ilusionados con esta profesión y, sin embargo, luego se enfrentan a presiones, sobrecargas de trabajo, presiones del trabajo, y también se contagian probablemente de médicos que ya están quemados, ¿no? Y al final aprenden lo que ven, con lo cual, pues el panorama es bastante triste, ¿no? Siguiente. Y efectivamente, pues el trabajo frente a pacientes de cualquier tipo y sobre todo aquellos con necesidades paliativas implica un cuidado complejo de pacientes y familias que puede favorecer el estrés y la sobrecarga emocional en los profesionales. Es el coste de cuidar realmente, ¿no? El coste de cuidar, y que nos habla de que hasta un 50% de enfermería, de los profesionales de enfermería, tienen altos índices de burnout y de desgaste por empatía. Bueno, realmente lo que habitualmente este coste de cuidar nos puede llevar al burnout y a la fatiga por compasión. El burnout realmente es una interacción de los profesionales con su ambiente de trabajo, ¿no? Es esa frustración, impotencia, incapacidad para alcanzar los objetivos, ¿no? Porque realmente, hay un desbalance o una limitación, ¿no? del entorno. Sin embargo, la fatiga por compasión es nuestra relación con el paciente, realmente es nuestro sufrimiento por el dolor del otro, ¿no? Es el verdadero coste de cuidar. Pero claro, si se identifica que esta fatiga es debida por la compasión, se podría pensar que todos aquellos cuidadores que son muy compasivos se fatigarían, serían los que están más expuestos a fatigarse. Y sin embargo, esto no es así, porque la gente compasiva no se agota. Y también podríamos pensar que entonces el disminuir los niveles de compasión, pues que también con ello se podría reducir la fatiga por compasión, lo cual no va muy a favor de lo que los pacientes, los familiares y los propios profesionales demandan o necesitan, que es más compasión. Entonces, identificar como único factor de riesgo a la compasión para este trastorno es quedarse es mucha pobreza, por decirlo así. Realmente sí que en los últimos años hay muchos estudios que hablan de esta prevalencia de la fatiga por compasión, y ya hemos dicho hasta más de un 50% en los profesionales sanitarios, pero que realmente, el término se ha cambiado por el desgaste por empatía, y ahora veremos por qué, y que es mucho más lógico. Pero lo cierto es que tanto el burnout como la fatiga por compasión, desgaste por empatía, sí que se identifican como un riesgo para el bienestar físico y emocional de todas aquellas personas que nos enfrentamos a sufrimientos en nuestros pacientes. Siguiente. Y ahora veremos por qué. Porque, claro, la respuesta ante la enfermedad y el sufrimiento de nuestros pacientes puede ser triple. Por una parte está la empatía, ¿no? La empatía es sentir dentro, ¿no? Es decir, yo me pongo en los zapatos del paciente y, efectivamente, si siento demasiado con el paciente, me fundo con el otro, y lo que puedo llegar a sentir es un contagio emocional, que eso se traduce en un distrés empático y en una respuesta opuesta, como ya veremos ahora. O también este sentimiento continuado en el tiempo de esta empatía mal llevada, por decirlo así, nos puede conducir al desgaste por empatía o la fatiga por compasión. Pero también, por otro lado, nuestra respuesta a este agotamiento emocional continuado y estas presiones jerárquicas y faltas de recursos nos puede llevar a un distrés moral que conduce al burnout, a la deshumanización de los pacientes y a la indiferencia. Y esto es algo bastante común, ¿no? Y deshumanizar, tengo que deciros que también es algo muy humano. Pero por contra,
la última respuesta que puede surgir es la compasión. Compasión es sufrir con el paciente. Sí que es cierto que produce un bienestar y una satisfacción de la compasión, así como un crecimiento postraumático vicario. Entonces, fijaos la importancia de la respuesta, de qué es lo que vamos a sentir frente a nuestros pacientes, qué respuesta vamos a dar y transmitirle, porque realmente, bueno, somos la principal herramienta por excelencia, como ya lo decía, la herramienta de cuidado, ¿no? Como ya lo decía Balin allá en 1957. Siguiente. No, la anterior. Ay, es que, vale, no, pasa siguiente, es que está cogida la otra diapo. Siguiente, vale, otra vez, vale, aquí, nos vamos a ir a esta diapositiva, porque quería hacer la diferencia entre lo que es empatía y compasión. Fijaos aquí en el gráfico de la derecha, ¿vale? Aquí, la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? The self in the other. No se ve, creo que no se ve demasiado bien, pero yo estoy en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, claro, estoy inmerso en la emoción del otro, inmerso en su dolor, ahí justo en el centro del cap de fibló, como digo, ¿no? Al final acabo sufriendo yo, incluso más que el otro, ¿no? Y esto me puede llevar a una respuesta opuesta. O sea, si yo soy la que sufre, si yo me identifico tanto con el otro que no puedo ayudar, lo que intento es huir, ¿no? Todos estos sentimientos negativos en mí me hacen huir y tener la respuesta opuesta. O sea, realmente, bueno, al final, como digo, unos por otros, la casa sin barrer porque estamos sufriendo los dos, ¿no? Y esto a veces me lo dicen los familiares, ¿no? Dice, por ejemplo, yo no voy a ver a mi primo al hospital porque sufro mucho, ¿no? Jolín, pero si tu primo es el que está mal, ¿no? O a veces lo oyes de los pacientes, ¿no? Es que a mi médico parece que no le importo. Probablemente es por una preocupación excesiva, pero por este contagio emocional que te hace no poder ayudar, porque hay una unión del yo con el otro y esto es lo importante. Entonces, que haya esta diferencia, ¿no? Por contra, en la respuesta compasiva, y fijaos en el gráfico de la izquierda, pues sí, yo me pongo en los zapatos del otro, pero luego doy un paso atrás y mantengo una distancia que es necesaria para poder ayudar, o sea, ver su sufrimiento, desear ayudarlo y hacerlo, pero con esta estabilidad que me produce esta motivación prosocial. Y fijaros, bueno, se hicieron estudios y realmente se ha visto que las personas empáticas suelen ayudar menos que las personas compasivas. Y esto además se demuestra en resonancias magnéticas dinámicas. Si lo veis en el gráfico, en la foto de arriba de la derecha, cómo en la empatía se estimulan áreas cerebrales diferentes a las de la compasión. Se estimulan las zonas que corresponden al dolor, porque yo estoy sufriendo con el paciente. Sin embargo, en la compasión se estimulan las zonas que corresponden al sistema de la calma, del bienestar y de la recompensa. O sea, está claro que la empatía es finita, pero la compasión es infinita. Adelante. Creo que tienes que volver para atrás. Es decir, otro para atrás. Y esto sugiere que efectivamente que la empatía en el tiempo, no, siguiente, te puede llevar a una angustia empática, a un distrés empático, mientras que la compasión puede servir como un amortiguador que previene este agotamiento y este distrés empático. Y fijaos, la compasión no es ni más ni menos que una respuesta específica ante el sufrimiento. Es un proceso complejo, existe una red neuronal de compasión, pero siempre se da ante un sufrimiento. Según el modelo de Stanford, las fases de la compasión son estas. La primera, aquí arriba a la izquierda, es la empatía, lo que se llama la empatía cognitiva, es reconocer que existe un sufrimiento. O sea, hay una conciencia de sufrimiento. Después está que ese sufrimiento te toque. A la derecha encontramos la empatía emocional, o sea, ese sufrimiento te importa. Y hasta aquí es la empatía, ¿vale?
conciencia del sufrimiento y sensibilidad hacia él. Pero la compasión tiene el plus, y el plus es este deseo de aliviarlo, la intención de hacer algo y la acción, la disposición para ayudar, para hacer algo al respecto. Esto es lo que se denomina compasión, pero también, podríamos decir que la compasión es la empatía en acción, porque la empatía se queda ahí. Yo veo tu sufrimiento, pero me quedo ahí. Sin embargo, la compasión hay una acción, deseo ayudarte y hago algo para aliviarlo. Pero en algunas ocasiones también es cierto que no podemos hacer nada o nada activamente, por decirlo así. Pues esto es la compasión con ecuanimidad y esto es la base de los cuidados paliativos, ¿no? Curar a veces, aliviar a menudo y cuidar siempre. Siempre hay algo que hacer y en algunas ocasiones no hacer nada ya es todo lo que podemos hacer ante una persona. Pero también el saber y reconocer que esto es lo máximo que podemos hacer ante una situación determinada y que lo hacemos lo mejor que podemos. La última, bueno, la compasión se dice eso, que es la capacidad básica para responder al sufrimiento basada en el instinto de cuidar y la necesidad de cooperación social. Siguiente, y la última fase de la compasión es lo que se llama el brillo cálido. Es un poco cursi la traducción, pero no es ni más ni menos que la satisfacción de la compasión, la sensación placentera y gratificante que surge como resultado de ayudar a otros en el trabajo, ¿no? Y luego también el crecimiento postraumático vicario. Este crecimiento, el aprendizaje que surge de observar la resiliencia de los pacientes ante situaciones de enfermedad grave, ¿no? Esto que nos inspira y que nos hace aprender cada día, que en definitiva es lo que da sentido a nuestro trabajo, ¿no? El sentirnos afortunados realmente por lo que nos aporta y enriquece a un nivel personal nuestro trabajo. Siguiente. Y también quería deciros, para que no haya dudas, bueno, algunas cosas que pueden confundirse con la compasión. Está claro que no es solo una virtud religiosa, es una habilidad humana, hemos dicho, ¿no? Está en muchas religiones, pero no es solo eso. A veces se iguala con la pena y la lástima. Y hay una gran diferencia por eso, porque en la pena y la lástima existe un diferencial de poder, de superioridad, ¿no? De no valorar los recursos del otro, que es lo que sucede en la compasión, en ver al otro con este sentimiento de humanidad compartida, de ser personas de la misma forma, de querer potenciar esos recursos del otro y sentir que en otro momento yo puedo estar al otro lado, ¿no? Y que todos hemos venido a este mundo, obviamente, a lo mismo, a ser felices y estar libres del sufrimiento. La compasión tampoco se trata de agradar siempre, de resignarse, de ser blando o buenísimo, porque esto sería compasión idiota, en absoluto. La compasión pone límites, porque también hay otra parte, que es la autocompasión, ¿verdad? Entonces, la gente compasiva es hedonista y disfrutona. La compasión no es solo amabilidad, sino también el coraje de enfrentarse al sufrimiento con una actitud positiva, con una actitud de apertura. Adelante. Y realmente, claro, los profesionales sanitarios, pues claro, todos somos cuidadores, hemos elegido esta profesión por eso, porque lo que nos gusta es ayudar, pero a veces, bueno, en exceso, ¿no? Y nos vemos sometidos a un montón de presiones externas, internas y relaciones interpersonales y realmente sí, estamos acostumbrados a dar, pero estamos pocos entrenados a recibir compasión o a dejarnos ayudar, porque también culturalmente es algo que siempre se ha visto como egoísmo. Entonces, realmente esta visión es lo que proporciona un marco útil para integrar mejor la compasión hacia los pacientes y cuidar a los profesionales, que consiste en eso, en ofrecer compasión, pero también el saber recibir
compasión de otros o ayuda de otros y sobre todo el darnos compasión a nosotros mismos, ¿no? O sea que esta compasión tiene que ser ecológica, sostenible, sabia, porque circula en todas las direcciones, porque se transmite en todos los sentidos, ¿no? Y siguiente. Y esto, bueno, resuena mucho con la opinión de Foucault, ¿no? Que decía que para cuidar a los demás primero hay que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esto ya nos lo dicen las azafatas cuando nos montamos en el avión, ¿verdad? Creo que las diapos no se ven del todo en toda su extensión, pero bueno, la importancia de cuidarnos para poder cuidar. Adelante. Y esto, bueno, ya nos lo decía nuestra compañera Noemí Sansó en su tesis, que ella intentó determinar los factores que influyen en la competencia del afrontamiento ante la muerte en profesionales de cuidados paliativos y cómo esto influye en su calidad de vida. Y sus conclusiones fueron que la práctica del autocuidado y el desarrollo de la autoconciencia influyen directamente en la calidad de vida del profesional. Siguiente. Y esto es así, fijaos, aquí a la izquierda, el autocuidado físico, el interno y el social, es decir, las relaciones y la autoconciencia, el saber cómo estamos, realmente influyen en el afrontamiento ante la muerte de los profesionales. Y estos son factores protectores frente a la fatiga de compasión y burnout. Lo previenen, pero además potencian la satisfacción de compasión. De manera que, efectivamente, que el poder hacer un buen afrontamiento ante la muerte, el tener una buena autoconciencia y un autocuidado, van a prevenir ese agotamiento de los profesionales. Realmente hay que ser muy valientes para estar haciendo este trabajo, para enfrentarse cada día a estas situaciones límites de sufrimiento, de muerte. Y bueno, la buena noticia es que podemos formarnos en este sentido para afrontarlo de una mejor manera. Siguiente. Y bueno, pues realmente lo que nos ha dicho, lo que nos decía Noemí, ¿no? La autoconciencia. Y esta autoconciencia es necesaria para hacer emerger la compasión. Esto es lo que se llama mindfulness, ¿no? Llamadlo como queráis. Estar en lo que estás, ¿no? Que realmente es así, ¿no? Esa es la conciencia plena, estar en el presente, en el aquí y ahora, comprometido con lo que pasa, con curiosidad, aceptación y sin juicios ni distracciones, simplemente estar en lo que está sucediendo en este momento, porque la realidad que no vemos no existe y el primer paso, hemos dicho, para que emerja la compasión es ver el sufrimiento, con lo cual hay que estar muy atentos para poder percibir este sufrimiento, ser conscientes de ellos y que se genere esta respuesta compasiva. Y realmente puedo decir que el primer gesto compasivo que podemos hacer ante cualquier persona, paciente, familiar, quien sea, es prestar atención. Y esto ya de entrada empieza, esta escucha y esta presencia puede empezar a aliviar el sufrimiento de ellos. Adelante. Y después el autocuidado. El autocuidado. Y para poder atender a los demás, pues es lo más importante. Y bueno, si no dejas que tu teléfono se descargue o se le vaya la batería, ¿cómo lo vas a hacer contigo, no? Entonces, bueno, vamos a cuidarnos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que necesito? Esta es la pregunta. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué conciencia tengo de cómo estoy en este momento? Y esto es autocompasión. Y sin autocompasión es difícil que exista una compasión sostenible, una buena compasión sabia en las profesiones de ayuda. Pues en caso contrario nos quemaríamos. Y en esto consiste la autocompasión, en tratarnos como lo haríamos con un buen amigo. Realmente, a veces somos los peores enemigos de nuestra persona, ¿no? Y no es ni más ni menos que esto, ¿no? Tener autoconciencia o mindfulness de mi propio sufrimiento, reconocer cuando estamos pasándolo mal, reconocer que no estamos aislados del mundo, que a veces cuando uno sufre por algo se siente el único en el mundo, el que más, ¿no? A mucha gente le pasa lo mismo, el ser amables con nosotros, el cambiar nuestras voces internas, ¿no? De estas voces autocríticas a voces autocompasivas, ¿no? Apreciar todas las fortalezas que tenemos,
conocer nuestros recursos y saber en qué somos buenos para potenciarlo. Y también algo importante, el conocer cuál es el sentido de nuestro trabajo, ¿no? Esta afirmación de valores, que estemos alineados con lo que queremos en nuestra vida, que aprendamos a dar las gracias y a disfrutar de esas pequeñas cosas, y todo esto es lo que por neuroplasticidad va enseñando a nuestro cerebro a poner el foco en lo positivo y no tener ese sesgo negativo que es habitual. Siguiente. Y bueno, yo digo que la solución, ahí lo pone abajo, la solución es la compasión. Y bueno, la compasión está en nuestro ADN, o sea, realmente es una semilla que tenemos y que compartimos con los animales y que los niños también la expresan de forma muy natural y es muy habitual. Pero lo interesante es hacer un entrenamiento para que sea algo intencional en nuestras vidas, porque fijaos que la vorágine de la vida cotidiana, las presiones y la rapidez que llevamos en la cotidianeidad, en la rutina, puede hacer que no ofrezcamos esta respuesta compasiva, que no nos salga sencillamente muchas veces porque no somos capaces de ver el sufrimiento, nos pasa desapercibido, ¿no? Entonces, por eso se dice que la compasión es semilla, porque todos la llevamos, pero también es cultivo, porque se puede desarrollar y se puede entrenar. Siguiente. Y se ha visto en este sentido que diferentes intervenciones realizadas sobre equipos de paliativos, como programas de mindfulness y compasión de 8 semanas, disminuyen de forma significativa los síntomas depresivos de los trabajadores, la despersonalización, el estrés postraumático y esa fusión cognitiva o emocional que a veces sentimos con los pacientes. Estos programas de intervención sobre profesionales que atienden a niños en situación paliativa o duelo, de la misma manera disminuyen los síntomas depresivos, otras intervenciones que refuerzan el amor bondadoso, otras prácticas de recibir y dar, también mejoran la ansiedad, el estrés, el agotamiento emocional y regulan la regulación emocional y alegría en el trabajo. Y particularmente programas de entrenamiento del cultivo de la compasión sobre profesionales sanitarios, pues también mejoran la atención plena, que ya hemos hablado que es muy importante, la autocompasión, compasión hacia los demás y conflictos interpersonales con nuestros compañeros, así como una mejoría en la atención al paciente y una prevención del burnout. Siguiente. Y fijaos, esta sería la experiencia balear, la valoración de dos programas basados en prácticas contemplativas que se hicieron en el Colegio de Médicos y que quizás muchos de vosotros habéis participado como alumnos, que valoraron el MBSR, que es el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, y el entrenamiento del cultivo de la compasión. Determinaron la influencia en la calidad de vida del profesional y las conclusiones fueron que mostraron efectos estadísticamente positivos o significativos de los programas para la mejora en el mindfulness, la empatía, la autocompasión y la calidad de vida. Y yo puedo deciros que con una N igual a 1, ¿no?, del estudio de mi vida personal, los resultados fueron tal que así. Realmente esto se ha cumplido. La siguiente. Y bueno, y otros efectos de la compasión realmente. Siguiente. Y vamos haciendo, pues son todos estos gestos compasivos que ofrecemos a nuestros pacientes. Siguiente, escuchar atentamente, hacer el contacto visual, tocar, ofrecer tranquilidad, estar física y conscientemente presente, centrarse en el paciente y estar emocionalmente abierto para ellos y tener en cuenta las diferencias culturales, que esto es realmente lo que hacemos cada día en nuestro trabajo, ¿no? Y se dice que realmente cuando la compasión se sitúa en el centro de la labor sanitaria, todo anda mejor. Y esta es la razón por la que los pacientes y familiares que reciben atención paliativa pues siempre están tan satisfechos. Y también otro efecto, una evidencia científica, y perdonadme que esta es mi vena oncóloga, que me sale, cómo los cuidados paliativos, que son cuidados compasivos, pueden cambiar la evolución de una enfermedad. Y fijaos, este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine y estudiaron pacientes con cáncer de pulmón en estadio 4. Fue un estudio randomizado, aleatorizado. Unos de ellos recibían quimioterapia y los otros recibían quimioterapia y atención paliativa protocolizada por un equipo. Pues fijaos qué
diferencia. Aquí la curva de supervivencia, hay una diferencia de 3 meses a favor de aquellos pacientes que recibieron atención paliativa. Esto es lo que consiguen muchos quimioterápicos y que no me escuchen mis compañeros los oncólogos, ¿no? Pero fijaos cómo dar atención paliativa mejora la supervivencia y no solo eso, sino que aquí abajo vemos cómo mejora la calidad de vida y el estado de ánimo de los pacientes, sus índices de depresión y de ansiedad. O sea, para mí esto es increíble. Siguiente, y lo mismo, un montón de estudios en los que no voy a entrar, por supuesto, pero hay una confirmación, una evidencia, ¿no?, de que la compasión o los cuidados amables realmente afectan de forma positiva a la duración y a la severidad de un resfriado, a la curación de las heridas, mejora el dolor, la ansiedad, acorta la hospitalización, favorece la comunicación, aumenta la satisfacción, y yo creo que esto es algo que los que nos dedicamos a esto comprobamos día a día, ¿no? Como en un momento dado, y esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo, no hacen falta tantos fármacos, ¿no? El tener tiempo para dedicar a los pacientes ya es lo que es verdaderamente terapéutico. Y decía Doty, que es un neurocirujano que fue fundador del Centro para la Compasión y el Altruismo, que la bondad humana, la ciencia y la tecnología realmente forman una combinación poderosa que puede salvar vidas y crear un ambiente para la curación con disminución de costes. O sea, realmente estamos en un momento en el que la compasión puede contribuir a mejorar nuestra atención, como así lo demuestra también en la reducción de las pruebas diagnósticas y de las derivaciones a urgencias y a hospital desde la atención primaria. Adelante. Y bueno, para mí es un ejemplo a seguir, esto que hacen ahora en el Reino Unido y en Estados Unidos. Hicieron el Francis Inquiry Report, esto lo hicieron en un hospital de Reino Unido porque de pronto vieron en el hospital que había muchas muertes, ¿no? Y se preguntaron por qué pasaba esto y determinaron que faltó la atención humana, que la falta de compasión fue la razón de que todo esto sucediera. A partir de ahí, pues han hecho, están promoviendo que la compasión se enseñe y sea un valor importante en los hospitales, en las universidades, y que todo esté impregnado de este ambiente compasivo. En Reino Unido se llama la amabilidad inteligente, intelligent kindness. Adelante. Y bueno, y no solamente, y eso, entonces por esta razón, claro, yo hablo de que la compasión es una herramienta de cuidado y autocuidado para los profesionales de cuidados paliativos. Claro, centrar la atención en la persona, en el paciente, pero no olvidar al profesional, y por eso insistir en el autocuidado de este y en formaciones que puedan abogar y puedan mejorar esas habilidades y esas capacidades, porque realmente la habilidad de la compasión es neuroplástica, es entrenable mediante programas como el entrenamiento basado en el cultivo de la compasión y otros. Podemos integrando prácticas meditativas y otras formales y lecturas y prácticas relacionales, pues podemos mejorar nuestra compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos. Pero claro, tal y como decía Alan Kelleher, que fue el creador de las comunidades compasivas, no se pueden ofrecer unos cuidados compasivos de calidad si la comunidad no está implicada. Y en esto estamos empeñados en Palma Compasiva, un proyecto en el que participo junto con nuestra coordinadora Marian y otros componentes que se dedican también a la atención paliativa, y que formamos parte dentro del movimiento mundial de las ciudades compasivas, y que ahora estamos empeñados en recuperar la solidaridad vecinal en diferentes barrios, creando los núcleos compasivos. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a que, si conocéis a personas que puedan estar interesadas en formar parte de un núcleo compasivo de un barrio, por favor, contactar con nosotros. Estamos centrados en personas vulnerables, en el final de la vida, soledad no deseada, personas con enfermedades avanzadas, incluso duelo, para mejorar sus vidas, ayudándonos de la comunidad, de todos los vecinos. Adelante. Y por último, pues mis reflexiones compasivas son estas para terminar.
La compasión está en el corazón de los cuidados paliativos, pero los profesionales expuestos al sufrimiento padecen el coste de cuidar. La autoconciencia y el autocuidado del personal que realiza atención paliativa puede mejorar su calidad de vida y prevenir el desgaste por empatía, que no la fatiga por compasión, y el burnout. Y la compasión, pero no la mera empatía, es un factor protector para quienes lidian con el sufrimiento humano y se convierte en una herramienta de cuidado y autocuidado. Y el entrenamiento y otras intervenciones como el mindfulness sobre el personal consiguen mejoras en su calidad de vida y que es necesario rehumanizar la atención sanitaria y la sociedad, para mí, con compasión. Última. Y bueno, y este es mi sueño, pues realmente es poder contribuir a que la vida de los profesionales sea mejor con la compasión. Y nada, perdóname por si estoy muy pesada con el tema. Muchísimas gracias. Y creo que hemos llegado casi al final, pero creo que quizás sí que hay tiempo para alguna pregunta. Gracias por la escucha, de verdad. Aunque tengo que decir que resulta raro hablarle al ordenador. Si voleu fer alguna pregunta, obriu el micro y li feu. Muchísimas gracias, Belén. Ha sido muy chula. Gracias. Ojalá consiguiéramos llenar ni que sea un poco de esa compasión nuestros hospitales y nuestras visitas. Cata, quan vulguis. Bueno, lo primero, gracias Belén por este contagio y esa semilla que ya nos plantas en nosotros para querer descubrir la compasión, ¿no? Pues la pregunta es, bueno, has dicho la experiencia del Reino Unido, ¿no? Donde forman a los profesionales, incluso lo evalúan y es exigible. Estamos muy lejos aquí. ¿Se podría empezar en la asignatura de cuidados paliativos de la facultad? ¿Se podría empezar aquí en nosotros mismos, en nosotros propios profesionales? Bueno, ahí lanzo, si estamos muy lejos de poder apuntar a esto. Bueno, yo creo que, claro, el camino se hace andando, ¿verdad? Y estamos al principio del camino, pero yo creo que ya hemos empezado a avanzar un poquito, ¿no? Y el primer paso ha sido el poder tener la asignatura de curas paliativas en nuestra Facultad de Medicina. Y este será el segundo año con los compañeros y, bueno, con muchos de vosotros que aceptasteis colaborar con nosotros. Y efectivamente, como yo me gusta hablar de mi libro, y perdón, en la asignatura y en la parte que yo doy hay un tema que es el autocuidado y el burnout. Entonces, yo ya les hablo a los alumnos de compasión, efectivamente, ya meto la cuña. Ahora, este sábado, se va a celebrar voy a dar un taller sobre compasión a los alumnos de quinto y sexto, que el Colegio de Médicos aceptó amablemente el poder hacerlo y además se lo ofrece gratis a los alumnos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí estamos metiendo las cuñitas y bueno, y ojalá que esto siga aumentando y la difusión no es ni más ni menos que extender cada vez más la red, ¿no? Y que esta red sea, porque al final, bueno, y es verdad, todos estamos interconectados y que todo esto vaya aumentando y, por supuesto, mi ilusión sería que el hospital, y empezando o por zonas pequeñas, ¿no? Igual que la comunidad, pues esté impregnada, ¿no? de este sentimiento compasivo. Claro que sí. En ello estamos, Cata. Con la ayuda de todos, ¿eh? Silencio. Hola, m'ho sentiu? Sí. Joana? Xerrarem un poc de Manacor, perquè si no... Belén, yo no me queda claro una diapo Sí. donde ponías lo que no era compasión. Sí. En el último punto ponía altruismo. Sí, sí, sí. Vale, yo entiendo, pero que sin altruismo no es posible la compasión. Es así. Porque si tú esperas algo a cambio, al dar compasión no es posible. O sea, no hem d'esperar sentir-nos remunerats de res per fer compassió, sinó que sí que és cert que
obtindrem beneficis, però són beneficis no mesurables. Ho enteneu així també? Sí, sí, sí. Claro, es verdad que, claro, la compasión tampoco es ese apego autocentrado, ¿no? De decir, yo ayudo para que me den las gracias y eso me reporte, ¿no? Que muchas veces sucede. No es esto. Y claro, no es altruismo y sabía que alguien me haría esta pregunta porque realmente, claro, el altruismo no responde a un sufrimiento concreto y es a esto a lo que me refiero. El altruismo es algo más social, ¿verdad? Responde a muchos sufrimientos o a muchas situaciones, pero muchas veces es verdad que, y esto lo vemos en las grandes empresas que donan, a veces tiene otras razones que quizás no son muy compasivas, ¿no? O sea, está claro que el altruismo conlleva compasión y la compasión conlleva altruismo, pero digamos que probablemente el altruismo es algo más global y yo la compasión la traigo como algo muy local y muy de lo que puedes hacer en tu propio entorno, ¿verdad? Y de lo necesario que es poder verlo para actuar y dar esa respuesta. Pero muy buena pregunta, Joana. ¿Se ha aclarado? Sí, gràcies. Vale. Tot bé. I enhorabona. Gracias. No sé si teniu alguna pregunta més. Si no n'hi ha cap més, doncs una vegada més, Belén, moltes gràcies. Com ja he dit abans, sempre per la superbona predisposició i, a més, per lo bé que sempre ho fas i molt didàctic. Dius que mirarem de fer com amb les antigues presentacions, penjar-la al YouTube del CCPALIP i, a més, penjar-la l'enllaç a la biblioteca de cuidadospaliativos.caip.es, on hi ha totes les altres presentacions que havíem fet. Moltíssimes gràcies per tots per haver vingut a la sessió i per ajudar-nos a impulsar aquesta nova normalitat que tots tenim tantes ganes de retrobar i per poder-nos posar cara, ni que sigui virtualment. Moltíssimes gràcies i fins a la propera, que serà la primera setmana de novembre. Us enviarem puntualment la informació. D'acord? Adéu. Gracias a vosotros por hacerlo posible y estar ahí. Gracias a todos. Gràcies per tot. Bon dia.